La ventana de los números, con Santiago Niño Becerra. Deals, fusiones, adquisiciones y desfalcos ejecutivos capaces de hundir bancos o cajas de ahorros. Aboguen por los porros ahora que deudas se ahogan. Hagan tai chi o yoga, aumentan los recobros. De Wall Street, de buena mañana, se abre la sesión del Dow Jones, suena la campana. También saltan las alarmas. A ti te sube la tensión y se te jode el... Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Santiago? Roberto, ¿Qué tal? Hoy vamos a abrir esta ventana de los números con una afirmación que pondrá de mal humor a más de uno, pero bueno, es lo que hay. Dicen que ya no somos necesarios. La pregunta es ¿quiénes no somos necesarios? La respuesta es, pues todos los que conforman o conformamos la clase media para generar riqueza. La clase mayoritaria, hoy sí, todavía, pero que al ritmo que vamos será por poquito tiempo. El sistema ya no permite integrar a la mayoría. El ascensor social baja más que sube desde hace tiempo. Todo esto lo cuenta el geógrafo Christophe Guilluy en su ensayo No Society, el fin de la clase media occidental, editado por Taurus. Está muy bien, pero esto mismo y más cosas las lleva contando hace tiempo Santiago Niño y las confirma y reafirma en su último libro, El Crash, tercera fase. Esta es una de las consecuencias más claras y evidentes de la tercera fase, Santiago. La desaparición, en fin, esperemos no sé cuándo, en cuánto tiempo, de la clase media. Sí, es decir, la clase media que hemos conocido, que es la que nace después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo otra antes, pero era ultraminoritaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la clase media que hemos conocido, esa que tú has definido también, que es la que producía, la que pagaba impuestos, y etcétera, etcétera, esa y consumía y tal igual, esa clase media cada vez es menos necesaria. Entonces, claro, en primer lugar ya no hay una paz social que proteger, porque no hay una guerra fría tal. Entonces claro, ese ascensor social y la redistribución de la renta que comportaba, etcétera, etcétera, pues se está parando, se está deteniendo, porque la tecnología está sustituyendo una infinidad de tareas, y estamos al principio, de las que antes hacía la clase media. Entonces claro, se está deteniendo. Esto, a ver, los primeros signos que empezaron a verse fueron a mediados de los años 80, cuando empieza, sobre todo el automóvil, a robotizar, al principio, pues bueno, muy, muy lentamente, la industria, ¿no? Entonces, ahora una planta de automóviles pues puede tener pues 2.000 trabajadores. En los años 60 pues tenía 20.000. Es decir, lo que pasa es que, claro, era un sector muy concreto y además tenía la ventaja de que esa robotización suponía una rebaja en el precio del automóvil, ¿no? Y como todo el mundo quería un automóvil, pues a todo el mundo le parecía muy bien. Pero claro, eso ya ha cambiado. Entonces claro, las implicaciones de esto es que hay un sector creciente pues que se está diluyendo. Ya. Donde está adelgazando la clase media es en el empleo. Es decir, sí, este territorio está cada vez más polarizado. Es decir, hay empleos de altísima cualificación, hay bastantes además, pero hay otros muchos, muy, muy precarios y cada vez más. Sí, entonces, claro, estamos pasando a un modelo, es decir, el 95%, no más, el 99% de las personas en los años 70, 80 incluso, trabajaban, pues bueno, me lo invento, de 8 a 3 y paraban para comer un bocadillo, luego se iban a su casa, y las empresas que tenían varios turnos, pues venía el turno de 2 a 10 y luego pues tal, ¿no? Y entonces pues fichaban a la entrada, fichaban a la salida, entraban a trabajar pues a la edad que fuera, y cual llegara a los 65 años se jubilaban, les hacían una fiestecilla, les regalaban no sé qué y tal. Bueno, esto se está acabando, es decir, y ahora ese modelo cada vez está teniendo una menor participación, con un agravante. O sea, quien sigue en ese modelo no tiene un horario, su horario es infinito, claro. Es decir, no tiene horario. O sea, trabaja cuando le dicen que tiene que trabajar, y siempre está haciendo cosas. Entonces, al otro lado de esto, lo que hay es, tareas, trocitos de tarea que la van realizando quien tiene acceso a esos trocitos de tarea. Claro, eso significa acabar con el salario determinado, el salario fijo, en fin, previsión de ingresos, bueno, etcétera, etcétera. Es que en economía, como en todo en la vida, es muy, muy interesante apelar a la historia. La clase media, a ver, lo voy a decir de forma un poquito exagerada, la clase media fue un invento.
Fue una creación del siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial, que fijaba estructura social y cívica, con roles muy atribuidos, muy determinados. Fue una cuestión, por lo tanto, de voluntad política, entiendo, ¿no? Yo no sé si hoy no es necesaria la clase media. Y económica. Política y económica. Yo no sé si hoy no es necesaria, yo no me atrevería a decirlo, pero que no hay voluntad política por mantenerla, eso sí lo digo. O no la suficiente. Bueno, a ver, aquí hay muchos oyentes que no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero bueno, o sea, ya sabéis que yo pienso que la que manda es la economía, no es la política. Ya. Es decir, los políticos, aquí el color da exactamente igual y el país también, son administradores de lo que marcan unos poderes económicos que son los que determinan las líneas, ¿no? Las grandes estrategias. Un BlackRock, por ejemplo, que está manejando 8 billones de dólares en activos, pues ya me diréis, o sea, es decir, bueno, pues, o sea, es que prácticamente, o sea, es la mitad del PIB de Estados Unidos, o sea, cuidado. Entonces, a partir de aquí, los políticos lo que hacen es definir cosas. Cuando se instaura el modelo de protección social, la clase media, todo este modelo, el poder económico necesita que haya estabilidad. Claro. O sea, porque ha habido una Segunda Guerra Mundial, ha habido tal, o sea, necesita una estabilidad. Y este modelo de protección social y digamos, esta clase media son protegidos por los políticos. Recordad, por ejemplo, que la derecha, la cristianodemocracia, fue la que puso en marcha el modelo de protección social, el welfare state, etcétera. O sea, fue la cristianodemocracia, no fue la izquierda, fue la cristianodemocracia alemana, la italiana, etcétera, etcétera. En Francia lo mismo. O sea, y luego, claro, evidentemente, cuando llegó la socialdemocracia siguió y no ha habido diferencia. ¿Por qué? Porque en aquel momento el gran poder económico les decía a los políticos: oye, montadlo como queráis, pero hace falta una estabilidad. Ahora, la estabilidad, había una guerra fría, en fin, miseria mansalva. Pensad, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial supuso que en Europa hubiera 50 millones de desplazados. Es que o sea, es que hoy no lo podemos imaginar esto. Entonces, claro, ahora esta estabilidad ya se consigue por otros medios, con lo cual, bueno, esa estructura ya cambia, ya tiene que cambiar. Entonces, claro, evidentemente no hay voluntad política, claro. Pero este modelo de capitalismo de acumulación, que es el que tenemos ahora, y de desigualdad extrema, ¿cuánto tiempo resiste sin inestabilidad? Siempre, porque ya hay signos, ya se ven signos de una cierta inestabilidad. Bueno, no de esa dimensión. ¿Por qué lo decís? ¿Por los chalecos amarillos de Francia? Por ejemplo. Bueno, ya sé que es poquita cosa, pero quiero decir, eso tiene el aguante que tiene. ¿O tú crees que es infinito? No, a ver, yo creo, y esto yo creo que se va, bueno, ya lo hemos hablado aquí varias veces, yo pienso que queda nada para que esto simplemente una renta básica. Es decir, si tú a la persona le garantizas un mínimo vital que le permita tener asegurado ese mínimo, y entonces a partir de aquí le dices a la gente, bueno, y ahora usted se busca la vida, pues acepta este mini job, acepta estas 2 horas aquí, luego acepta estar un día que no hace nada. Y yo creo que por ahí la paz social está muy garantizada, sinceramente. Yo lo pienso. Si tú además resulta que, no sé, el ocio, digamos, mayoritario se garantiza a un precio muy bajo. Lo que decía el trabajo de uno de tus alumnos, ¿no? Que en el futuro el ocio y el entretenimiento será prácticamente gratuito, ¿no? Y si legalizas la marihuana, pues ya pues tienes un amplísimo abanico social, digamos, calmado. Yo no, en fin, yo creo que la era de las revoluciones ha pasado totalmente, o sea, sinceramente. El mínimo garantizado no crea inflación. No, el mínimo garantizado no crea inflación porque precisamente la tecnología permite incrementar brutalmente la productividad, brutalmente, con lo cual consigues que los costes se hundan y el precio evidentemente pasa a ser básico. Cuidado. No estoy queriendo decir que los relojes de Cartier vayan a bajar de precio, ¿eh? No estoy diciendo esto. No, me estoy refiriendo a lo básico. Exactamente. Entonces, con la productividad mantendrá los precios bajos y la inflación, bueno, yo pienso que la inflación ya ha dejado de ser un problema. A ver, has tocado el término, el concepto productividad. Vamos a meternos un día más aquí en la ventana de los números en el mundo digital y vamos a hablar de eso, de la productividad del empleado en ese entorno digital. Pepe Rubio, ¿qué tienes que contarnos? A ver.
Hacemos números. Movilidad más flexibilidad igual a productividad del empleado. Es poco productivo tener un empleado sentado en su mesa de trabajo sin que el tiempo que está dedicando a desempeñar esa función sea realmente útil. Belén Espejo, jefe de desarrollo digital, Workplace, voz y colaboración de Telefónica Empresas. Con la flexibilidad, pues le damos la capacidad a los usuarios, a los empleados, de acceder a su entorno corporativo. Ya estemos hablando de comunicaciones en la nube, de herramientas de productividad y colaboración y conferencing desde cualquier lugar, ya sea su propio domicilio, oficina del cliente. Con la movilidad lo que hacemos es conseguir que las comunicaciones le acompañen donde él vaya. Y para que la productividad del empleado no sea una cuestión de ser y estar, la clave son las herramientas. Soluciones de voz y datos que permiten a los empleados hablar y conectarse de manera segura a su puesto de trabajo. Herramientas que permitan a los empleados crear equipos de trabajo dispersos en el espacio como si estuvieran compartiendo la misma mesa de trabajo en ubicaciones diferentes. Y para poder acceder tanto a comunicaciones como herramientas de colaboración, en tercer lugar hablamos de dispositivos. La tecnología hace que estos dispositivos cada vez sean más ligeros y más móviles. Es un cambio radical de la cultura del trabajo. Toda esta revolución tecnológica por sí sola realmente no sirve de nada. Las herramientas tienen que permitir a los empleados empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Implantar un nuevo modelo de trabajo que debe arrancar o que debe arraigarse en la cultura corporativa de las organizaciones. Estamos conectados. Esto sí ha sido una revolución, Santiago, la revolución digital. Esto sí lo ha sido y lo está siendo todavía, vamos. A ver, eso también es parte de este nuevo modelo, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que esa señora ha dicho. Yo de lo que ha dicho esa señora, yo me quedo con un concepto, cualquier lugar. Cualquier lugar quiere decir donde sea y cuando sea. Es decir... y repito, cuando sea y donde sea. ¿Qué quiere decir esto? Los lugares físicos, fijos, los horarios determinados, el fichar a la entrada y a la salida, etcétera, 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 desaparecen. No habrá sedes corporativas, claro. Entonces, de las empresas. A ver, eso puede que tarde un poco en desaparecer, porque claro, a ver, es el símbolo, ¿no? O sea, la Torre Sears es la Torre Sears. Sí. Entonces, claro, tener allí una oficina en la Torre Sears, pues a ver, eso costará un poco más por un tema de pura historia humana, nada más. No. Hay un dato, permitidme que diga un dato. Se hizo hace unos años en el Reino Unido un estudio sobre la reducción de costes medios que una empresa multinacional a los que podía llegar si implementaba todas las tecnologías de comunicación existentes hace 2-3 años. Bueno, pues agarraos a la silla, es el 65%. Muchísimo. La reducción de costes. Muchísimo. Cuidado, sin tocar ni un centavo o ni un céntimo el salario de la persona, Cuidado. No. Claro. Ahí no se escatimaba ni un céntimo. Oye, ¿y esta cultura de trabajo tan presencial que seguimos teniendo en España? Bueno, ¿cuánto tiempo le das? No sé. Aquí esto solamente se va a acabar si alguien coge de agua. Acabamos de poner en marcha una ley justo para controlar cómo fichamos. No, pero esa ley se ha puesto en marcha, Carlas, no olvidemos, para que aparezca empleo oculto y cotice la seguridad social. Sí, porque yo ya conozco muchas empresas que le dan la posibilidad, es más, invitan a los empleados a que fichen a través del móvil. Claro. Cuidado, o sea, esto se ha hecho por este tema. No, esta cultura presencial se acabará en el momento que llegue un directivo, llegue el consejero delegado a una empresa, de un golpe encima de la mesa y diga, bueno, esto se ha acabado, a partir de ahora esto va a ir así, porque tenéis razón, vais a Holanda, vais al Reino Unido y se funciona de otra manera. Aquí hay cultura presencial, sí, incluso peor aún, o sea, porque dices, bueno, es que es el empleado que quiere hacer méritos. Bueno, en algunos casos sí, pero en otros casos es el mismo jefe o los mismos jefes los que lo promueven para sentirse acompañados. Entonces, claro, esto es un problema. Cuando el puesto de trabajo ya empieza a ser, es de hecho, o puede ser flexible y movible. Las dos cosas, ¿no? Flexible y movible. Totalmente. Bueno, simplemente fijaos con un ordenador lo que podéis hacer estando donde estéis. O sea, es que, en fin, a partir de aquí...
pues lo que pasa es que, insisto, o sea, lo habéis dicho muy bien, hay un tema cultural, Sí. es un tema cultural. Total. Y esto va a costar. O sea, a ver, en empresas que estén, en compañías que estén muy internacionalizadas y que a la vez generen cosas, servicios o bienes de alto valor añadido, será más fácil que no en las que no. Pues ya lo iremos siguiendo. Santiago Muy Niño bien. Becerra, hasta la próxima Muy bien, semana, vale, amigo. Un Carlas. abrazo. como Adiós. siempre. Hasta Adiós. luego.